Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Jóvenes, ustedes han ido a la universidad, se han sentado a escuchar un maestro, un docente. Siéntese en la iglesia, no hoy, sino todos los días, a querer aprender algo de Dios. Siéntese para descubrir cosas nuevas, con el corazón abierto. Nosotros, los que ya llevamos muchos años, tenemos la tendencia, y yo y muchos de los que están aquí, de creer que ya sabemos, y entonces nos sentamos como si ya lo supiéramos. Y por esa razón los viejos empiezan a dar vueltas, y a dar vueltas en algo que creen que ya saben, hasta que se desgasta su vida y se van desgastando dando vueltas. Y esto parte del corazón de Dios, de ver gente que lleva años dando vueltas y normalizando una vida de pobreza, de escasez, y a veces espiritualizando una vida de pobreza y de escasez. Es que es la voluntad de Dios, es que Dios me está probando. No, mentiras, Dios no los estaba probando 40 años. La prueba de Dios eran 40 días. Ellos convirtieron 40 días en 40 años por la dureza del corazón. Siéntese en un culto a conocer más de Dios con un hambre. Señor, yo quiero conocer tu pacto. Yo quiero conocer ese pacto que tú estableciste. Yo quiero disfrutar de todas tus promesas. Hay algo que yo no sé. Y se sientan abriendo el corazón. A los jóvenes y si los ancianos pueden romper ese corazón de piedra que tenemos nosotros, ese cuero viejo. También yo quiero saber algo, porque hay algo que no sé. Si yo supiera bien la palabra de Dios, estuviera en un nivel de gloria, de poder, de influencia, porque la iglesia es la institución más gloriosa de la tierra, y no estuviera arrastrando los pies ni caminando con vergüenza. Yo necesito conocer algo. Por eso les he invitado a los jóvenes, porque los jóvenes tienen más hambre muchas veces que los mayores. Y esta mañana es maravillosa. Pueden ser 20 minutos nomás. Pueden ser 20 minutos, pero será glorioso. Trataré de hablarles del pacto que Dios tiene con su pueblo. Trataré de revelarles con el Espíritu Santo el pacto que Dios tiene con ustedes. Venga, venga, los que llegaron los que acabaron de llegar, venga, siéntese en adelante. Venga, yo los invito adelante. Venga, hijo, siéntese adelante. Bienvenido. Dice la palabra que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Córrale en ese maletín de ahí para que se siente el otro. Bueno, ahí se acomodaron. Está bien. Trataré por el Espíritu Santo de revelarles el pacto de Dios, porque hay un pacto. Hay un pacto de Dios con su pueblo. Y muchos, son muchos, el porcentaje es mucho, que no está disfrutando ese pacto. No lo está recibiendo, no está viviendo en el pacto, porque tienen de pronto enseñanzas religiosas. Creen que vivir en prosperidad es malo. Creen que ser esclavos de un trabajo es lo más normal. Creen que trabajar 8 o 10 horas para que alguien les pague un mínimo mientras el impío se enriquece y el pueblo de Dios anda pobre. Creen que eso es normalidad y han normalizado ciertas cosas. Un pastor en Estados Unidos, este es el testimonio de un pastor, un anciano hombre de Dios en Estados Unidos en 1978. Empezó una empresa con su esposa, una empresa familiar, vendiendo estufas de madera en 1978, fogones de madera, cuando había una crisis energética en Estados Unidos. Y él empezó a vender cocinas de leña con su esposa. Después de 3 años de levantar su empresa comenzó a vender $750 millones al año. Estoy hablando de 1978, $750 millones al año. Cualquiera de ustedes creería, eso es prosperidad, eso es bendición. Pero el pastor dice, no juzgue rápidamente. Él dice, yo trabajaba con mi esposa y mis hijos de 5 de la mañana a 11 de la noche. Y los obreros eran esclavos del trabajo. Eso no era prosperidad. Eso no era bendición. Vendía $750 millones al año. Y él dice, no era prosperidad.
no era la bendición de Dios. Él dice, mi abogada judía me enseñó algo que cambió mi vida para siempre, dice el pastor. El pastor le compartía a su abogada el evangelio de Jesucristo y de la salvación. Siempre le compartía el evangelio de Jesús y de la salvación. Un día en la oficina, la abogada, que era su abogada, que le manejaba los procesos legales de la empresa, su empresa había crecido bastante, tenía varias sucursales en el país, en Estados Unidos. Y la abogada una noche en la oficina le dice, pastor, ¿sabe por qué mis amigos judíos y yo no creemos en lo que usted llama evangelio? ¿Sabe por qué mis amigos judíos y yo no creemos en lo que usted llama evangelio? Porque nos sorprendemos de que ustedes dicen que están en un nuevo pacto hecho sobre mejores promesas, y nosotros vemos que ustedes trabajan para la tierra, cuando el pacto de Dios era que la tierra trabajara para el hombre. El pastor se quedó así, y la abogada judía le preguntó al pastor, ¿quién plantó el huerto del Edén? El pastor no sabía contestar. La abogada lo llevó a Génesis y le lee Génesis y le dice, Dios fue el que plantó el huerto, no fue el hombre. Y cuando Dios colocó al hombre, el huerto, la tierra, trabajaba para el hombre no trabajaba para la tierra. No entendemos nosotros los judíos como ustedes, que dicen estar en un mejor pacto, son esclavos de su trabajo. Está hablando un hombre que vendía $750 millones al año, pero que trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche. Muchos creerán que eso es bendición. El pastor, cuando la abogada le dice esto, está hablando de una judía sin salvación, pero que conocía a Dios, que conocía el pacto de Dios. La abogada le dice a él, Dios hizo un pacto con Abraham, y Dios hizo un pacto con Abraham de entregarle la tierra, y donde Abraham llegaba, aunque la tierra fuera seca, la tierra producía, por el pacto que Dios tenía con él. Y la judía le dice, nosotros somos descendencia de Abraham. El pastor se quedaba avergonzado. El que le predicaba el evangelio de la salvación tenía menos conocimiento del Dios del pacto. Lo llevó a donde estaban todos los libros contables, la abogada, y le dice, mira los libros contables, le voy a mostrar los libros contables de la gente más millonaria. Y le sacó libros finitos, así, de gente millonaria, multimillonaria, todos judíos, libros finitos. Y luego lo llevó a donde estaban los libros contables de él. Los libros contables de él eran unas cosas así grandes, con procesos legales, con préstamos, con deudas, con un montón de cosas, empleados. Y la abogada le dijo, el judío no trabaja para la tierra trabaja para los judíos. Ustedes dicen tener un mejor pacto y ustedes son esclavos del trabajo. Mire sus libros contables. El pastor, con lágrimas, se fue a su casa a orar y a pedirle al Espíritu Santo. Le dijo, Espíritu Santo, revélame cuál es el huerto que Dios ha plantado para mí. Hay un huerto que Dios ha plantado para cada uno de nosotros, donde usted no es esclavo del trabajo, donde la tierra le produce a usted. Esto lo he predicado por años. Son pocos los que han agarrado esto. Hay un huerto donde usted trabajará menos y ganará mucho más. Hay un huerto donde usted no será esclavo. Por eso siento a los jóvenes aquí. Hay un huerto donde ustedes no serán esclavos. A ustedes les enseñan en la universidad a prepararse para luego ir a trabajar 10 o 12 horas para otra persona. Ese no es el plan de Dios. Usted se capacita, usted va a la universidad, recibe información, pero hay un huerto que trabajará para ustedes, donde ustedes no serán esclavos. Ustedes tendrán liberalidad financiera, tendrán disposición de tiempo, no serán esclavos, tendrán disposición de tiempo para servir a Dios. Ese es el pacto y el plan de Dios. Luego lo veremos en los próximos 20 minutos. El pastor se va y le dice, Espíritu Santo, revélame cuál es el terreno que Dios ha plantado para mí. Es un hombre que está vendiendo $750 millones al año en 1978, y descubre por la boca de su abogada judía que Dios había plantado un huerto para él. El Espíritu Santo viene sobre él. Estoy hablando de un pastor cristiano y de un testimonio de un pastor. El Espíritu Santo viene sobre él, porque el Espíritu Santo no solo te enseña religión,
El Espíritu Santo te quiere enseñar el camino, los medios que Dios ha preparado para ti, para tu provisión. El Espíritu Santo te enseña la administración del cuerpo. El Espíritu Santo te enseña administración económica. El Espíritu Santo es maravilloso. Algunos tienen al Espíritu Santo como una corriente eléctrica que los tumba al piso y están llamando al pastor para que el pastor venga y los unja y los haga caer. El Espíritu Santo no es una corriente eléctrica. El Espíritu Santo me enseña a criar hijos, me enseña a administrar economía. El Espíritu Santo me enseña todas las cosas y me muestra no solo el plan que Dios tiene para bendecirme, sino que me revela los medios. Si el medio que Dios tiene para bendecirme a mí es vender carne, el Espíritu Santo me va a mostrar que hay que vender carne. Si el medio que Dios tiene para bendecirme a mí, no para yo trabajar para otro, sino para bendecirme a mí, es vender camisetas, el Espíritu Santo me mostrará, son las camisetas el medio que Dios ha usado para ti. O vender café, o vender algo, o hacer algo, o emprender algo, pero el Espíritu Santo te mostrará el medio, porque Dios no solo tiene planes de bendecirte, sino que Dios ha dado los medios para que esa bendición te alcance. El Espíritu Santo viene sobre este pastor esa misma noche y le dice: ve donde uno de tus clientes, uno de los clientes a los cuales él le vendía $700,000 mensuales, ve donde uno de tus clientes y ofrécete como un vendedor de él. El Espíritu Santo, ve y ofrécete como un vendedor de él. Y le pides comisión, el 12% de comisión de las ventas. Y dile que tú vas a ser el vendedor en 3, 4 estados de Estados Unidos. No lo recuerdo los nombres. Está diciendo a un hombre que vende 750 millones, que tiene empresas y sucursales en el país, que tiene una cadena de camiones. Le está diciendo que se ofrezca como vendedor. El pastor al siguiente día obedece al Espíritu Santo. Se va donde ese cliente, le dice, se sienta allí. Es un cliente al cual él le vende 700,000 mensuales. Y le dice: quiero ser tu vendedor. El cliente le dice: no te entiendo, tú me vendes a mí, yo te compro $700,000 mensuales. Yo quiero ser tu vendedor en este estado, en este estado, en este estado, porque tú no tienes vendedores en esos estados. Y voy a ser tu vendedor por el 12% de comisiones. El hombre le dice: está bien, perfecto. El hombre comienza a trabajar allí. Después de pocas semanas, el pastor, que era pastor y era empresario, empieza a devengar un salario de $500,000 semanales, trabajando 3 días a la semana. El pastor dice: encontré el terreno que Dios plantó para mí. Vendió su empresa, cerró su empresa, acabó con su firma, vendió los camiones. Ya no tenía obreros, ya no tenía la responsabilidad de obreros, ya no tenía la responsabilidad de responsabilidades contractuales, ya no tenía la responsabilidad de proveedores, ya no tenía la responsabilidad de deudas, ya no tenía la responsabilidad de comprar y de vender y de levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 11 de la noche, porque encontró el terreno que Dios había plantado para él. Hay un terreno plantado para cada uno de nosotros. El próximo año esta iglesia no estará en este lugar. No se lo estoy diciendo en una emoción. El próximo año esta iglesia estará en un lugar mucho más hermoso, con parqueo, con los baños lejos del santuario, en la parte de atrás. Hermosísima será la iglesia, porque esta iglesia, por la gracia de Dios, y muchos de aquí que han recibido la gracia, entrarán en un terreno que Dios plantó para ellos. Y gente que ama la casa de Dios, el Espíritu Santo les mostrará cuál es el terreno que Dios plantó para ellos. Dejarán de vivir de un salario, porque ese nunca fue el plan de Dios, y eso no está dentro del pacto de Dios. Lo vamos a leer. Dejarán de vivir de un salario, tendrán una economía fluida, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Algunos no creen en riquezas, pero sí creen en trabajar 10 horas diarias buscando un salario mínimo. No entiendo eso. No entiendo eso. La verdad no lo entiendo.
se molestan cuando les hablan de alcanzar riquezas, pero trabajan todos los días 10 horas por un salario mínimo, un básico. El Espíritu Santo ha visto corazones que están deseosos de ser instrumentos de bendición para otros. Dios le dijo a Abraham, porque el pacto fue hecho con Abraham, el pacto nunca se hizo con Moisés. El pacto fue hecho con Abraham porque el pacto de Dios siempre fue el propósito, que el pacto fuera de gracia, no de ley. Y Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Aleluya. El que entra en este pacto, el que empieza a descubrir el pacto de Dios con él, sabe que no solamente Dios quiere bendecirlo a él, sino que Dios quiere convertirlo en un instrumento de bendición para otros, en un río de bendición. A los jóvenes quiero decirles, si ustedes han visto que el evangelio es de pobreza, de miseria, de gente que no puede pagar un arrendo, de gente que no puede suplir sus necesidades, de gente que no puede ir más allá de los límites, ese no es el verdadero evangelio y el plan y el pacto de Dios. Yo no estoy hablando de que todos van a ser millonarios, pero sí estoy diciendo que en el pacto de Dios todos tendrán todas sus necesidades suplidas, sin cargas, sin presiones y mucho más, sin pasar vergüenza ni burla de la gente del mundo. Eso no es el plan de Dios. Que el plan de Dios está que el impío se burle del creyente, el impío prosperando, el creyente teniendo necesidades mes a mes sin poder pagar. Ese no es el plan de Dios. Eso parte del corazón de Dios, porque Dios hizo un pacto con su pueblo. La palabra de Dios dice en Deuteronomios capítulo 8 versículo 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada. Yo leo esto y no encuentro escasez por ningún lado, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Esta palabra de Dios es para su iglesia, para su pueblo. Ni te faltará nada en ella. Yo descanso en esta palabra, mis hijos. Me apropio de ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Cómo bendecir a Dios si estás escaso? ¿Cómo darle gloria a Dios si estás pasando necesidad? ¿Crees que darle gloria a Dios es decirle al arrendador o al dueño del local, decirle: no puedo pagarte el arrendo? Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hay una tierra, hay un huerto. Y no le estoy leyendo Génesis 1 que la tierra que Dios plantó para Adán estaba llena de riqueza, y los ríos que regaban la tierra estaban llenos de oro, de esmeraldas, de piedras preciosas. Le estoy hablando de una tierra que Dios ha prometido, la tierra del Canaán, que es la tierra del reposo para el pueblo de Dios, una tierra de plenitud donde yo voy a disfrutar todas las promesas de Dios. Y dice allí: cuídate, versículo 13, versículo 11, sí, perdón. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y tus vacas, verso 13, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La esclavitud, la servidumbre, el servir a intereses de otros, perdiendo tu derecho a ser libre, es un espíritu de Egipto, no es el espíritu de la casa de Dios.
el servir para que otros construyan sus imperios, a la misma vez que acabas tu vida y vives con escasez, es el espíritu de Egipto, no es el espíritu de la casa de Dios y del pacto de Dios. De casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ese pacto, la prosperidad viene con un propósito. La prosperidad viene con el propósito de confirmar el pacto que Dios hizo a nuestros padres. Ahora, no son nuestros padres los pastores. Corrijo esa enseñanza. Es el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, los padres de la fe. Dios va a prosperar a su pueblo con un propósito. Conozca el propósito de la riqueza antes de conseguirla. El propósito de la bendición y de la riqueza es establecer el pacto de Dios en la tierra. Amada iglesia, ¿para qué quieres lo que estás pidiendo? Si estás pidiendo $100, ¿sabes para qué son? Si estás pidiendo $1,000, ¿sabes para qué son? ¿Conoces el propósito de los $1,000? Si estás pidiendo $10,000, ¿sabes para qué son esos $10,000? La pregunta para ustedes es: ¿qué harás cuando los tengas? ¿Qué harás cuando los tengas? Dentro de tus cálculos está glorificar a Dios. Dentro de tu ecuación está bendecir la casa de Dios. Dentro de tu ecuación está bendecir a otros. Dentro de tu ecuación de la prosperidad está establecer el pacto de Dios en la tierra. Dios conoce tu corazón, no te olvides de ello. Tú puedes decir: Señor, dame $1,000, dame 2,000, dame 10,000, dame 100,000. Dios conoce tu corazón, no te olvides de ello. Dios conoce tu corazón. La iglesia de Jesucristo no está prosperando, no porque Dios no quiera prosperarlos, tampoco porque el diablo esté resistiendo la prosperidad. Otra enseñanza que hay que corregir: al diablo no le interesa tu dinero. El diablo sí que sabe prosperar gente. Al diablo le interesa el alma de la persona. No es Dios que no te pueda dar o no te quiera dar. No es el diablo que resiste. La prosperidad es resistida por las intenciones y motivaciones del corazón. Dios conoce bien tu corazón, no te olvides de ello. Dios conoce tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios pasó a Israel desde Egipto por un desierto, acabamos de leer, de serpientes espantosas, para probarlos, para saber qué había en el corazón de ellos. El que no puede pasar en la prueba y no revela en la prueba que su corazón está dispuesto a obedecerle a Dios, no puede entrar en la tierra de la bendición. ¿Me están entendiendo, amados jóvenes? Dios los pasó por el desierto para probarlos, pero no para matarlos en la prueba. Allí dice: los probé para saber lo que había en su corazón, para la postre hacerles bien. El que en la prueba no revela un corazón dispuesto a obedecer a Dios, no puede entrar en la tierra de la plenitud. Tiene que darle vueltas al desierto hasta que su corazón cambie o hasta que se muera. Mucha gente, y esto sí que parte del corazón de Dios, le han dado vueltas al desierto llevando la bandera del evangelio. Vueltas al desierto llevando la bandera del evangelio de Cristo. Vueltas al desierto y se van a la tumba llevando los sueños de Dios. Eso parte el corazón de Dios. Se van a la tumba llevando los sueños de Dios.
no han hecho nada para Dios, no han tenido los recursos, siempre están limitados, no pueden ni siquiera servirle a Dios porque tienen que trabajar 10 horas, no pueden ayudar a nadie, no financian a nadie. El próximo año usted verá en esta iglesia gente que ha recibido el evangelio de la gracia prosperando de una manera sobrenatural, y los verás que no serán esclavos de un trabajo. No serán esclavos de un trabajo, tendrán tiempo para su familia, tendrán tiempo para la iglesia. El Espíritu Santo les dará la capacidad de servir a Dios con liberalidad. Es que no hay nada más difícil. Imagínate un pastor aquí predicando sin poder pagar el arrendo de su casa. Puede tener mucha fe, pero la presión es que la escasez y la carencia afecta tu salud, tu corazón, tu matrimonio, tu ministerio. La escasez y la carencia no son piadosas, no hacen parte de la piedad. Dios desde el comienzo siempre tuvo en sus planes bendecir su pueblo, y tiene un pacto establecido. Verás, si una persona no sabe que existe algo, es muy probable que lo use con el propósito equivocado. Si alguien no sabe para qué existe el celular, lo va a usar con el propósito equivocado. Si le damos a la abuela una tablet y no sabe para qué se usa la tablet, la va a usar para picar la cebolla porque cree que es una tabla de cocina y le da un uso. Si tú no sabes para qué es la prosperidad de Dios, la usarás de una manera equivocada. Y esto finalmente se convertirá en un abuso. Si tú abusas de una tablet, picas la cebolla sobre la tablet, será un abuso y hace que la persona que tiene la tablet pierda eso que le regalaron. Lo va a perder, la va a rayar, la va a deteriorar. Cuando alguien no sabe cuál es el propósito de las riquezas, luego que Dios se las da, la va a perder porque va a abusar de ellas. Hay un propósito, hay un pacto de bendición. Es cierto que Dios quiere bendecirnos. A veces, incluso nosotros, los que decimos estar bajo un pacto hecho sobre mejores promesas, nos vemos ante conflictos económicos y no reconocemos que la voluntad de Dios no es que tú mueras en ese conflicto económico. Algunos luchan continuamente toda su vida con su economía y no pueden liberar su mente de la presión. Estrés financiero, deudas, obligaciones sin honrar, sin cumplir, falta de recursos, hambre en la casa. Y eso lleva a rupturas familiares, a problemas de salud, a dificultades. Mis hijos, se me parte el corazón de ver a tantas personas en esclavitud económica. Se me parte el corazón porque hay un pacto que ya se lo voy a revelar en 20 minutos. En 20 minutos. Dios hace un pacto con Abraham. Dios le dice: te daré la tierra. Dios le dice: haré de ti una nación grande. Esa nación grande es Israel. Dios le está diciendo a Abraham: haré de ti una nación grande. Está hablando de los judíos. Una nación grande. Jesús viene como judío. Jesús viene del pueblo de Israel. Esa nación grande que Dios le prometió a Abraham, Dios siempre quiso que esa nación viviera bajo el pacto de gracia. Siempre desde Abraham. Por eso Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, es un extranjero. En el tiempo de Abraham estaba Jo, son contemporáneos. Jo era temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre recto. Y Dios, para mostrarle a ellos y mostrarnos a nosotros que el pacto que Él quería establecer con su pueblo era de gracia, no usa a Jo como padre de la fe. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Ellos son contemporáneos, mis hijos, son del mismo tiempo. Jo era un hombre temeroso de Dios, Abraham era un idólatra. Jo era un hombre apartado del mal, recto, no había ningún oriental como él. Abraham estaba allá con los brujos y los hechiceros adorando el sol y la luna.
Y Dios llama a Abraham para establecer un pacto con él, porque es un pacto de gracia. Dios siempre quiso que el pueblo viviera bajo un pacto de gracia. Pero bueno, ellos empiezan a caminar en el desierto, ya vimos, su corazón endurecido, quieren regresar a Egipto, les gusta la servidumbre, les gusta estar esclavos, son de los que van por el desierto diciendo: ay, yo en Egipto trabajaba 10 horas y mi patrón me pagaba puntualmente. Aquí vivo del maná que viene del cielo. Qué cosa tan maluca, depender de Dios. De las codornices, imagínense que la roca dándome agua. No, a mí me gusta sentarme a la soya de la carne, trabajar duro, ganarme la carnita, ganarme el sancocho, ganarme el encebollado. Me gusta trabajar duro aquí, que del cielo viene el maná, que las codornices las trae Dios, que el agua sale de una roca. Y su corazón endurecido porque se acostumbraron a vivir esclavos, la servidumbre de Egipto, la prosperidad del pacto. Y entonces ellos empiezan a caminar, su corazón se endurece y llegan a un lugar, al monte Sinaí. Mis hijos, ese monte Sinaí es el mismo donde Moisés se encontró con la zarza ardiendo 40 años atrás. Ya Moisés conocía ese desierto. Moisés había trabajado en ese desierto con su suegro. Esteban, cuando les habla a todos los líderes de Israel, les dice eso, que Dios le habló desde una zarza a Moisés en el Sinaí. O sea que Moisés, la primera vez que llegó al Sinaí no fue cuando recibió la ley. Moisés ya se había encontrado con Dios en el Sinaí. Y llegan al Sinaí, el pueblo de Dios dice: mándanos lo que quieras, que nosotros obedecemos. Ahí el pueblo decide no caminar bajo la gracia. Se cansaron de la gracia, se cansaron de que Dios les proveyera maná del cielo, se cansaron de vivir de la boca de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él los llevó por el desierto para que supieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pueblo no quiso vivir de la boca de Dios, y el pueblo no quiso vivir de las promesas de Dios, y el pueblo no quiso depender de la palabra de Dios. Y entonces dijeron: mándanos todo lo que quieras en el monte Sinaí. Y Dios dijo: entonces les voy a dar la ley. Y quisieron vivir bajo la ley. Escúchenme en esto, mis hijos, porque Dios quiere hoy meterlos a su pacto. Y quisieron vivir bajo la ley. Y cuando se escribe la ley, lo primero que hacen es un becerro de oro para Dios mostrarles a ellos y a nosotros que el resultado de la ley es pecado, es idolatría, es egolatría. Lo primero que sucedió después de la ley es idolatría. Lo primero que sucede después de la idolatría es que Moisés quiebra la ley. Al que se le dio la ley es el primero que rompe la ley. Y ellos empiezan a caminar bajo esa ley. Y como no podían cumplir la ley y no podían cumplir los mandamientos, entonces empiezan a caer en maldiciones, porque la ley produce eso. Si tú obedeces, eres bendito. Si tú desobedeces, eres maldito. Deuteronomio 28 del 1 al 30 y punta. Del 1 al 15 son bendiciones por obedecer. Del 15 en adelante son maldiciones por desobedecer. Y ellos comienzan a caminar bajo la ley. Dios nunca quiso que el pacto fuera bajo la ley. Dios siempre quiso que el pacto fuera en la gracia. Por eso Abraham vino de afuera, de Ur de los Caldeos. Y entonces cuando ellos no obedecen la ley, ellos caen bajo la opresión de sus enemigos. Les estoy hablando del pacto de Dios. Y entonces vienen los babilonios y se llevan a Israel cautivo y empiezan a caer bajo el dominio de los gentiles. Y después llegan los medos persas, y los medos persas empiezan a gobernar al pueblo de Israel, al pueblo del pacto, el pueblo que Dios quería que entrara en una tierra de bendición, el pueblo que Dios quería que comieran de vegas, de montes, de ríos. El pueblo que Dios quería que comiera de abundancia, que no comieran el pan con escasez. Empiezan a estar bajo el dominio babilonios, medopersas, luego los griegos y luego los romanos. Están controlando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron caminar bajo la ley. Y como no cumplieron la ley, y la ley lo que produce es pecado, y la ley lo que produce es idolatría, entonces los enemigos empezaron a gobernar al pueblo de Dios. Pero cuando están bajo el gobierno de Roma, en una ciudad pequeñita de Belén, nace el Hijo de Dios, nace Jesucristo. Y vienen los reyes del oriente y le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro porque era rey, incienso porque era sacerdote, y mirra
por la muerte de la cruz, por el cumplimiento de la profecía, nace Jesús, el Hijo de Dios, en un pueblo pequeño, como rey, como sacerdote, como profeta, reuniendo los 3 ministerios. Y empieza Jesús a predicar el mensaje del reino. Y a predicarle a los líderes judíos. Recuerda que los judíos están bajo el gobierno de Roma, y Jesús empieza a predicarles el mensaje del reino. Mateo 12, Jesús les revela el reino, les habla del reino. Y en Mateo 12 eso molestaba mucho a los líderes religiosos, porque en Mateo 12 Jesús les dice: uno mayor que el templo está aquí, hablando de él. Y se molestaron los líderes religiosos, como que mayor que el templo. Lo que Jesús está diciendo: aquí hay uno más, aquí hay uno mayor que todos los sacerdotes. Y después les dice: uno mayor que Jonás está aquí. O sea, uno mayor que todos los profetas. Maravilloso, mi Señor. Y después les dice: uno mayor que Salomón está aquí. O sea, mayor que todos los reyes. El rey más grande que había era Salomón, el más rico, el más sabio. Y Jesús dice: aquí hay uno más grande que Salomón. Aquí hay uno más grande que Jonás. Aquí hay uno más grande que el templo. Él era. Y los líderes religiosos, que están esclavos por haberse sometido a la ley y no cumplirla, están esclavos bajo el gobierno de los gentiles, se molestan y no lo reconocen y no lo aceptan. Y este Jesús viene y cumple todos los mandamientos que el pueblo no podía cumplir. Aquí vamos a entrar en el nuevo pacto, y Jesús cumple los mandamientos y camina en toda la obediencia, en una obediencia total y completa al Padre. Cumple toda la justicia divina. Y Jesús, cumpliendo todos los mandamientos, va a la cruz del Calvario. Maravilloso Jesús. Él cumple los mandamientos que tú y yo no podíamos cumplir. Y yendo a la cruz del Calvario, carga la maldición de la ley y carga con nuestros pecados. Y aún en la cruz del Calvario está Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿cómo que no saben lo que hacen si lo están clavando en una cruz? No, perdónalos, Padre, porque tú no sabes. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo, el propósito o el destino de esta muerte. El propósito de esta muerte no lo alcanzan a comprender. Perdónalos porque ellos no saben. Ellos no alcanzaron a entender que en mí está el reino, el sacerdocio y la profecía. Yo reúno todas las cosas. Y Jesús muere cargando nuestro pecado. Y Jesús muere obedeciendo al Padre. A nosotros no se nos perdonó el pecado porque Dios dijo una vez desde el cielo: yo sé que ellos van a pecar, ellos son pecadores, los perdono. No, a nosotros se nos perdonó el pecado con justicia, cargando los pecados sobre un hombre inocente. Y en ese Cristo, porque hacia allá voy, el pacto fue hecho con Abraham y con su simiente, no sus simientes, con su simiente, la cual hablaba de uno solo, de Jesucristo. Y Jesucristo cargando todo el castigo del Padre, porque nosotros no podíamos obedecer, porque Israel no podía obedecer. Entonces Jesús se carga el castigo, muere como pecador y nos redime a nosotros. Dice Pablo en Gálatas que Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y entonces vuelve ahora a activarse el pacto de gracia que había Dios establecido con Abraham. Tú y yo estamos en un pacto de gracia. Las promesas que se le dieron a Abraham: serás grande, te daré la tierra, serás bendición, engrandeceré tu nombre, son hechas para ti, porque estamos en Cristo. Porque esas promesas se le dieron a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, ese evangelio de que tenemos que estar pobres parte el corazón de Dios. Ese evangelio de que somos derrotados, ese evangelio de que tenemos que ser esclavos de la tierra, ese evangelio parte el corazón de Dios, lo rompe. Porque ese no es el plan de Dios. Dios quiere que tú seas bendecido, guardado en todas las cosas. Que donde tú vayas, la tierra te produzca frutos. Que donde tú entres, por la voz de Dios que te llamó, esa tierra sea bendecida. Lo que tú toques sea bendecido. El hombre y la mujer que están en este pacto, donde llegan, prosperan. Si Dios les da una idea de hacer un helado, ese helado será el mejor helado del país. Si Dios les da la idea de vender algo, esa venta será la mejor. Esas camisetas serán las mejores. Esos zapatos serán los mejores. Porque hay un pacto. Hay un pacto. Pero mire que no le he cerrado. Jesús resucita
Al tercer día se va al cielo y dice: yo voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, y derrama el Espíritu Santo. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica el primer mensaje lleno del Espíritu y se convierte en 3,000. Días siguientes, versos después, Pedro vuelve a predicar otro mensaje y se convierte en 5,000 del pueblo de Dios. Empieza a ver ¿qué? Conversión, salvación. Pero mire esto, mis hijos, para terminar. Hechos capítulo 7. Aparece un muchacho, Esteban, lleno del Espíritu Santo, un diácono. No era un apóstol, no era un pastor, no era un profeta, era un diácono lleno del Espíritu. Y aparece Esteban. Terminando el capítulo 6 de Hechos, dice la palabra de Dios: ¿están listos en esta mañana? ¿Están listos para entrar en el pacto? Dice la palabra de Dios que los líderes religiosos pusieron los ojos en el rostro de Esteban y lo vieron como un ángel. ¿Cómo comenzó la ley? La ley comenzó con el rostro de Moisés que brillaba y la gente no podía poner los ojos en él. En el capítulo 6 de Hechos y el comienzo del capítulo 7 es el final de la dispensación de la ley. Y es el comienzo de la dispensación de la gracia. El comienzo de la ley fue con el rostro brillando de Moisés. El comienzo de la gracia es con el rostro brillando de Esteban. Pero escúcheme esto, mis hijos. Cuando Jesús resucita, le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Jesús no les podía responder a esa pregunta porque se iban a desilusionar. Imagínense, Jesús les iba a decir: pasarán 2025 años y todavía el reino de Israel no será restaurado. No les podía decir eso. Entonces lo que les dijo es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Oye, ¿qué significa? Que el pacto de Dios que Dios le dio a Abraham, que era para un pueblo, para los judíos, ahora el reino para los judíos quedaba en suspensión. No sé si me está entendiendo. Lo que Dios prometió para los judíos, porque la promesa de Dios a Abraham era para un pueblo, eran los judíos. Ahora, con la resurrección de Jesús, queda en suspensión. El reino ya no estaba sobre Israel, queda en suspensión. Llevamos 2025 años donde el reino de Dios está suspendido para Israel, pero está manifestándose sobre la iglesia, porque empezó el tiempo de la iglesia. Entonces Esteban empieza a hablarle, y mira cómo empieza Esteban a hablarle a los líderes judíos de su tiempo. Les dice: el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, y empieza a contarle la historia de Abraham y de los judíos mejor de la que yo se la acabo de contar. Hoy leí todo el capítulo 7 de Hechos. Créame que se lo recomiendo. Y empieza Esteban a decirle todo el proceso de Abraham, del pueblo de Dios, de Isaac, de Jacob, de José llevado a Egipto, de la esclavitud en Egipto, de la salida, y empieza a contarles toda la historia para luego terminar en ellos, en los líderes religiosos, diciéndole: ¿sabe qué les dice Esteban a todos esos líderes religiosos? Mire, les dice: mire, los profetas, todos ellos resistieron al Espíritu Santo. Les dice Esteban: ellos resistieron al Espíritu. O sea, no sabían, no conocían, no discernieron al Espíritu Santo que los guiaba en una promesa de gracia. Y les dice: y ustedes todos, ustedes mataron a Jesucristo, al autor de la salvación. Los líderes religiosos rechinaban los dientes contra Esteban. Oiga, mis hijos, mire lo que significa el pacto de gracia. El reino está suspendido para Israel, pero empieza la manifestación del reino para la iglesia. Llevamos 2025 años que el reino de Dios, las promesas de Dios, el dominio de Dios, las riquezas de Dios están manifestándose en la iglesia. Voy a terminar ahora diciendo que la iglesia es la institución más gloriosa, y la iglesia no es este edificio, ustedes son la iglesia. Y entonces, luego que Esteban hace ese paseo por la historia de Israel, lo apedrean. Y estaba allí Saulo de Tarso,
aprobando la muerte de Esteban. Dice la palabra de Dios que cuando a Esteban lo apedreaban, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús de pie en el cielo. Y Esteban dice: recibe mi espíritu. ¿Por qué de pie si la palabra de Dios nos enseñaba que Jesús había subido al cielo y se había sentado a la diestra del Padre? Está de pie porque el reino todavía no está establecido en Israel hasta que Jesús venga. Entonces el reino está manifestándose sobre una institución gloriosa que es la iglesia. Mire que ahora sí lo va a entender. Después de Hechos capítulo 7, de la muerte de Esteban, vienen 3 capítulos seguidos, 8, 9 y 10, que son la salvación de 3 personas. Cuando Dios destruyó toda la tierra con diluvio, solo quedó Noé, ¿verdad? Y sus 3 hijos. ¿Cuáles eran los 3 hijos de Noé? Sem, Can y Jafé. 3 hijos. O sea que toda la creación que hoy vemos, todos los hombres que hoy vemos, son descendencia, porque se borró toda la tierra con el diluvio. Son descendencia de Sem, Can y Jafé, ¿verdad? En el capítulo 8 se convierte el etíope. Felipe es traspuesto de una campaña evangelística. El Espíritu Santo lo lleva y lo sienta a un lado del etíope. Felipe le comparte, le enseña, le revela el libro de Isaías y le empieza a hablar de Jesús y de la salvación. Y el etíope se convierte. El etíope es descendencia de Can. Luego en el capítulo 9 se convierte Saulo de Tarso. Jesús se le aparece camino a Damasco a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un semita, descendiente de Sem. Y luego en el capítulo 10 se convierte Cornelio. Ahí empezó la dispensación de la gracia. Cornelio era descendiente de Jafet. O sea, ahora ya, no sé si me está entendiendo, yo sé que sí. Ahora el pacto de Dios ya no era para un pueblo judío. Ahora el pueblo de Dios era para todos los descendientes, los de Sem, los de Can y los de Jafé. Un pacto de salvación, un pacto hecho sobre mejores promesas, un pacto que alcanzaría toda la creación de la cual nosotros somos herederos, un pacto que alcanzaría a los gentiles, un pacto que alcanzaría a los descendientes de Sem, de Can y de Jafé, un pacto que no era solamente para los judíos que se circuncidaban, un pacto hecho por la sangre de Jesucristo que abrazaría a todos los hombres de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que aceptaran y abrazaran este evangelio de salvación. Ahora por eso el reino está suspendido para Israel y el reino está disponible y manifestándose constantemente sobre la iglesia. Sobre la iglesia, porque después en Hechos 7 se termina la dispensación de la ley. 1500 años Israel vivió bajo la ley, y vivir bajo la ley le trajo consecuencias. Estar bajo el gobierno de los gentiles, esclavos, pobres otra vez como en Egipto, 1500 años. Pero luego que Jesús resucita y derrama el Espíritu Santo y empieza la dispensación de la gracia, entonces ahora el pacto de Dios ya no es solamente para un pueblo judío. Por eso Jesús vino de los judíos, pero luego Jesús muere en la cruz no por los judíos, porque de tal manera amó Dios a Israel, no, de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. De tal manera amó Dios a Israel que dio a su hijo. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea que el pacto es para el mundo entero. Por eso después de que Esteban muere, el Espíritu Santo se empieza a mover, salvando a los descendientes de Sem, a los descendientes de Can y a los descendientes de Jafé, mostrando Dios que en el pacto de gracia, la promesa, las bendiciones, el plan de Dios ya no era para un pueblo judío, ya era para todos los que creyeran en Jesucristo. Y eso alcanza ecuatorianos, venezolanos, colombianos que abracen el evangelio de la salvación. Y entonces, ¿qué significa esto? No tengo tiempo. En Efesios, tal vez el domingo les predique la institución más gloriosa de la tierra, que es la iglesia. Entonces en Efesios Pablo dice que la iglesia ha sido puesta
La iglesia ha sido colocada como una institución gloriosa y poderosa. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Inclusive Pablo en Efesios compara la iglesia y Cristo con el matrimonio de un hombre y una mujer. Y al hombre le dice que cuide a la mujer y que la ame, porque ella es carne de su carne y hueso de sus huesos. Hablando de Cristo y la iglesia. O sea que la iglesia es el cuerpo, en los huesos, en la carne de Jesús. Aleluya. O sea que la iglesia no es una institución que va a ser avergonzada en la tierra. La iglesia no es una cenicienta. La iglesia no es un edificio pobre donde la gente está pasando necesidad. La iglesia de Jesucristo es la institución más gloriosa y más poderosa. Él es la cabeza. La iglesia está sobre todo principado y potestad. La iglesia tiene el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es sobre todo nombre. O sea que ese nombre de Jesús está sobre el nombre de pobreza, de cáncer, de miseria, de tumor, de enfermedad. Todo nombre en la tierra se tiene que someter al nombre de Jesucristo. Ese pacto, el próximo domingo les sigo hablando de la iglesia. Ese pacto, entonces ahora el reino de Dios está suspendido hace 2025 años sobre Israel, y el reino de Dios ahora se manifiesta sobre la iglesia. O sea que ahora ya Dios en Cristo Jesús ha cumplido el pacto, que no era solo para los judíos, que era para todos aquellos que creyeran en Él. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham son para nosotros. Serás grande, te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre. Aleluya. Lo que Dios le dijo a Abraham es mío. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Se hizo maldito por mí en la cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aleluya. A los descendientes de Sem, de Can y de Jafet. Aleluya. Es en Cristo Jesús que yo soy heredero de bendiciones. Termino ya con esto. Lo que viene para la iglesia de Jesucristo y para todos los que crean en este pacto de Dios, no viene por el esfuerzo humano, no viene por nuestra dedicación, viene por la gracia, viene por el favor, viene porque el Hijo de Dios se cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos, y la iglesia de Jesucristo en el mundo entero será levantada, será cabeza de montes, la iglesia brillará. Ustedes son la iglesia donde vayan. Ustedes son la iglesia de Cristo. Tienen el nombre de Jesús. No pasaremos escasez. No estaremos en vergüenza. Tendremos abundancia de recursos. Cambiaremos este lugar por uno mejor. Tendremos tierra propia en el nombre del Señor. Porque hay un pacto. Hay un pacto de Dios. Esteban murió, dio su vida diciéndole a los líderes religiosos: ustedes han resistido al Espíritu Santo de Dios, siempre lo han resistido. Mataron los profetas que le anunciaban a Israel salvación. Resistieron al Espíritu Santo cuando los dirigía por el desierto. Ustedes resistieron al Espíritu Santo y quisieron someterse a la ley. El Espíritu Santo los guiaba, pero ustedes dijeron: mándanos lo que quieras que hagamos y nosotros lo haremos. Y desde ese día entraron en maldición, y por eso cayeron en manos de gentiles. Por eso los gobernó Babilonia. Por eso los medos persas, los griegos y los romanos los han gobernado. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere guiarlos en un pacto de gracia,
en un pacto donde la tierra trabaja para ustedes, en un pacto donde ustedes entrarán en una tierra, vivirán en casas que no edificaron y cosecharán viñedos que ustedes no plantaron. Ese ha sido el pacto de Dios. Ustedes han resistido, dice Esteban, al Espíritu Santo porque ustedes han dependido de sus obras y Dios ha querido bendecirlos por gracia. Por eso se le apareció el Dios de gloria a nuestro padre Abraham en Ur de los Caldeos y lo llamó y lo separó. Porque Dios ha querido bendecirnos, no por obras. Si hubiera querido bendecirnos por obras desde antes de la ley, hubiera llamado a Job y lo hubiera puesto como el padre de la fe. Porque Job era varón recto, temeroso y apartado del mal. Pero Dios no llamó a Job, Dios llamó a un idólatra para enseñarnos que era por gracia. Pero ustedes han resistido al Espíritu Santo. Cuando Esteban le hablaba así a los líderes crujían los dientes, porque les está diciendo a ellos, a los que guardaban la ley, a los que eran moralmente correctos, les está diciendo: ustedes nunca han escuchado al Espíritu Santo de Dios. Ustedes nunca han obedecido al Espíritu Santo. Él les ha querido enseñar cómo prosperar, Él les ha querido enseñar cómo alcanzar las promesas, pero ustedes se han sometido a sus propias obras. Por eso mataron los profetas. Mataron los profetas que anunciaron salvación. Lo apedrearon y Esteban murió viendo la gloria de Dios. Cuando él muere viendo la gloria de Dios, empieza la dispensación de la gracia, de la cual somos parte nosotros. Yo no tengo que circuncidarme, yo no tengo que ser judío. Yo estoy en Cristo Jesús. Y todas las promesas que Dios le dio al pueblo judío son mías ahora. Son mías. Soy heredero de la promesa. Levante las manos al cielo. Levante las manos al cielo. Cambia su mente. Permítale al maravilloso Espíritu Santo de Dios, al glorioso Espíritu Santo, que cambie su mente. Yo quisiera tener todos los domingos a los jóvenes aquí al frente para decirles el evangelio que ustedes han visto de muchos viejos, de muchos ancianos y de muchos religiosos. No es el evangelio. No es el evangelio. El Espíritu Santo de Dios está dirigiéndote a ti y a mí, a algunos de esta iglesia. Los está dirigiendo a los medios, a la tierra, al huerto que Dios ha plantado para nosotros, una tierra que bendecirá nuestras vidas. El Espíritu Santo va a dirigir gente que ama la casa de Dios y los va a dirigir a trabajar o a emprender o a hacer empresa o a hacer inversión, porque es gente que cumplirá los estatutos y los mandamientos que Dios tiene con ellos personales, porque hay estatutos personales para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo te está dirigiendo a una tierra de abundancia, a un medio de abundancia, para que cuidemos la casa de Dios, para que levantemos la casa. Yo sé, estoy consciente, mis hijos, que no todos aquí serán millonarios, yo lo sé, pero habrán 2 o 3 personas que Dios les conoce su corazón, que Dios sabe lo que hay en el corazón de ellos. Y Dios los va a dirigir a este pacto que fue hecho con Abraham, no con Moisés, y que luego es establecido con Jesucristo. Un pacto de abundancia, de bienestar, de prosperidad, porque la iglesia no será una institución pequeña, humillada, no será una institución pobre. La iglesia terminará sus días en la tierra, y hablo de la iglesia de Cristo en todo el mundo, con cualquier nombre denominacional que tenga. La iglesia brillará, la iglesia tendrá la herencia del pacto, la iglesia disfrutará, aleluya, las promesas. Levanta tus manos y recibe sabiduría, inteligencia, ideas. Tenemos la mente de Cristo. Se va de ti el temor, el miedo.
No serás esclavo, no vivirás en servidumbre. Ya saliste de Egipto. Ya saliste de Egipto. Dios te va a bendecir. Dios nos pasó por el desierto para probarnos, para saber qué había en nuestro corazón y a la postre hacernos el bien. Aleluya. El Espíritu Santo está en este lugar. Hay un pacto. Hay un pacto que Dios ha hecho. No depende de nosotros, depende absolutamente de Dios. Dios va a llevar a cabo ese pacto. Mis